Bienvenidos, amigos y amigas, al podcast de Historia para segundo de la ESO. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y en esta serie de audios les presento todo el temario referente a dicho curso. Antes de empezar con el programa, recordar que este episodio está patrocinado por la Academia de Marketing Online Boluda.com, una academia donde puedes aprender todo lo necesario para montar tu negocio online. Por 10 euros al mes tienes acceso a más de 200 cursos y bueno, lo interesante es que cada semana se publica un nuevo curso de 10 clases que son 10 lecciones muy claras, muy directas, no hay paja, te enseñan lo que te tienen que enseñar en el tiempo necesario y es muy interesante. Yo esta semana me he hecho un curso de facturación, hace 2 semanas me hice uno de finanzas personales y como me quiero poner al día con el tema de la contabilidad, bueno, pues ahora estoy con este de facturación. 10 euros al mes, si dicen que el conocimiento es poder, vamos, a lo que tienes acceso por esta cantidad de dinero es increíble. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de los califas ortodoxos y del Imperio Omeya. En este episodio lo que vamos a hacer es continuar lo que ya estuvimos hablando en el podcast del Islam. Pero por si no te acuerdas o no lo has escuchado, vamos a recordar algunas cosas que decíamos en aquel episodio. Decíamos que el fundador del Islam es Mahoma, que nace en la Meca, ¿de acuerdo? Decíamos que Mahoma presenta el Islam como una rectificación del judaísmo y del cristianismo. Comentábamos que Mahoma tiene que huir de la Meca a Medina. En Medina es nombrado líder. Decíamos que de Medina vuelve a la Meca y conquista la Meca, de manera que cuando Mahoma muere en el año 632, el Islam abarca tanto la ciudad de Medina como la ciudad de la Meca. Sucedía que Mahoma no dictó ninguna norma sobre cómo había que sucederle, de manera que se empiezan a elegir a sus sucesores entre su núcleo más allegado, entre su núcleo más cercano, entre sus familiares. Y los cuatro siguientes sucesores a Mahoma se les llama los 4 califas ortodoxos. Tenemos que decir de estos califas ortodoxos lo siguiente: todos tenían una cosa en común, y es que de una manera u otra eran parientes de Mahoma. ¿De acuerdo? Los 2 primeros califas eran sus suegros y los otros 2 califas eran primos. Y tenemos que decir otra cosa muy importante, sobre todo en esta fase inicial del Islam, y es que desde el mismo surgimiento del Islam hay el pueblo árabe, que demuestra una dinámica expansiva. O sea, desde el nacimiento del Islam los árabes quieren desbordar esos límites geográficos de la península arábiga. El Islam se encuentra con 2 enemigos vecinos, con dos imperios que son los imperios vecinos a la península arábiga. Y aquí, vamos a ver si has escuchado todos mis podcasts. ¿Cuáles son los imperios vecinos que están cerca de la península arábiga? Solo hay 2. Dime uno aunque sea. Bien, bueno, creo que uno por lo menos lo has dicho. Uno es el Imperio Persa y otro es el Imperio Bizantino. Bueno, pues esos son los 2 grandes enemigos al inicio del Islam en esa expansión que muestra. Entonces, ¿cuál es el primer sucesor de Mahoma? El primer sucesor es Abu Bakr, que gobierna del año 632 al año 634. Y decíamos de Abu Bakr que es el mejor amigo de Mahoma y suegro de Mahoma. ¿Por qué? Porque Abu Bakr es el padre de una de las esposas de Mahoma, que se llama Aisha. ¿Y qué tenemos que decir del gobierno de Abu Bakr, de este califa? Pues que, sobre todo, es lo siguiente, que bajo su gobierno se unifica la península arábiga, ¿de acuerdo? En vida de Mahoma, el Islam llega a Medina y la Meca. Bueno, pues bajo el califato de Abu Bakr se unifica toda la península arábiga. Su gobierno dura solo 2 años, del 632 al 634. Y le sucede otro califa que se llama Omar, que gobierna del año 634 al 644. Y Omar, de nuevo, es otro suegro de Mahoma, porque era padre de otra de las esposas de Mahoma, que se llamaba en este caso Hafsa. Y hay que decir que aquí ya los árabes, este califato se caracteriza porque los árabes ahora ya sí salen de la península arábiga y empiezan a expandirse. Y empiezan a luchar con esos 2 imperios vecinos que hemos dicho antes. Persia, el Imperio Persa y el Imperio Bizantino. Y a ambos imperios derrotan. Miren, al Imperio Bizantino lo derrotan en la batalla de Yarmouk, año 636. Y después de esa derrota, pues Próximo Oriente queda a manos de los árabes, ¿de acuerdo? Y Persia cae derrotada en la batalla de Qadisiyah, de manera que todo el Imperio Persa también queda a manos de los árabes. Los árabes toman la ciudad de Damasco, atención, con la ayuda de los cristianos monofisistas que preferían
el gobierno de los musulmanes antes que el gobierno de los cristianos de Bizancio. ¿Por qué? Y esto es porque los cristianos monofisistas eran una rama distinta del cristianismo que había en Bizancio y el imperio bizantino agobiaba a estos cristianos monofisistas con impuestos y con toda serie de medidas que le hacía la vida difícil. Entonces los cristianos monofisistas, como ya estaban mal bajo el gobierno de Bizancio, pues prefieren el gobierno de los musulmanes. Entonces, decíamos que decíamos que los árabes van tomando todo Próximo Oriente, y es curioso porque en las conquistas muestran excesiva blandura con los derrotados. No sabemos, probablemente esto se deba a que los árabes, como son nuevos a la hora de la conquista, a la hora de la expansión y del dominio, pues en principio muestran gran respeto por los derrotados. Fíjense lo que dicen las capitulaciones de la rendición de Damasco. Atención: en el nombre de Dios benigno y misericordioso, yo, Jalid ibn Walid, otorgo las concesiones siguientes al pueblo de Damasco. Garantizo seguridad para sus vidas, sus bienes y su iglesia. Las murallas no serán derribadas y ningún mahometano se alojará en sus viviendas. Así le concedemos la paz de Dios y la protección de su mensajero, etcétera, etcétera. Esto, se dice claramente que a los ciudadanos de Damasco se les respeta sus propiedades y su religión. Y cuando se toma Jerusalén, de nuevo también se muestra gran respeto por los derrotados. Fíjense lo que se dice en la capitulación de rendición de Jerusalén. Dice: esta paz que se les concede garantiza la integridad de sus vidas, bienes, iglesia y crucifijos pertenecientes a quienes los exponen y veneran. Sus iglesias no serán habilitadas para vivienda, ni se derribarán o dañarán sus murallas, ni tampoco las casas adyacentes a la iglesia, ni los crucifijos, ni sus restantes pertenencias. No se les hará objeto de coacción en materia de fe, ni se les molestará en modo alguno, y los judíos de Jerusalén no residirán junto a ellos. Es decir, aquí se muestra absoluto respeto tanto por los cristianos como por su fe, como por sus santos lugares. Y esto es interesante. Los árabes, ¿qué es lo que hacen? Van ocupando territorios del imperio persa y del imperio bizantino y van usando la burocracia que ya existía, ¿de acuerdo?, para integrar esos territorios en su imperio, de una manera inteligente, de no desbaratar las cosas. La burocracia que ya existía sigue funcionando, pero ahora bajo el gobierno de los árabes. Bueno, entonces decíamos que estábamos bajo el califato de Omar, que ha conseguido derrotar al imperio persa, que ha conseguido derrotar en parte al imperio bizantino, que ya tiene todo Próximo Oriente y todos los territorios persas a su merced, y comentábamos que, Omar toma algunas medidas que contravienen lo que había dictado el profeta Mahoma. Por ejemplo, Mahoma había dictado que se respetase a los judíos de Jaibar y a los cristianos de Najran, dos regiones de la península arábiga. ¿Y qué hizo Omar? Pues desobedeció las leyes que había dictado el profeta Mahoma. ¿Y qué hizo con los judíos y los cristianos? Los deportó hacia Siria porque decía que la península arábiga solo podía ser lugar para los musulmanes. Por eso hoy día en Próximo Oriente hay cristianos en Irak, en Jordania, en Siria, en Palestina, en Egipto, pero en la península arábiga no hay cristianos porque este califa ordenó que saliesen de allí. Entonces, decíamos que Omar muere, atención, en el año 644 por un esclavo persa, ¿de acuerdo? Y le sucede Uthman en el año 644 y Uthman, atención, era un primo lejano del profeta Mahoma. Y ¿por qué se caracteriza el gobierno del califato de Uthman? Por el nepotismo, es decir, este hombre nombraba a sus más allegados para los principales cargos. Y durante el gobierno de Uthman sigue la expansión, se llega hasta Afganistán, se llega hasta Cartago, se llega hasta Chipre. Pero sucedió que Uthman se estaba buscando muchos enemigos. Sus prácticas nepotistas, esa manera de solo contentar a su allegado, empieza a buscarle a muchos enemigos, y sus enemigos van a por él y lo asesinan. Entonces los enemigos le ofrecen el cargo de califa a Ali, que era primo de Mahoma, y además también era su yerno, porque Ali estaba casado con una de las hijas de Mahoma, con Fátima. Entonces Ali finalmente acepta el cargo, pero a Ali le empiezan a surgir enemigos. Por ejemplo, una de las esposas de Mahoma, Aisha, se rebela contra Ali y se enfrenta a Aisha, reúne una serie de tropas, ¿de acuerdo? Y se enfrenta contra el califa Ali en la batalla de Basora. Y en esta batalla gana el califa Ali. Pero su califato no sigue en paz, no queda en paz. ¿Por qué? Porque surge otro rebelde, que es Muawiyah. Y este Muawiyah decía
que no le podían aceptar como califa. ¿Por qué? Porque acusaban a Ali de haber asesinado al califa Uthman. ¿De acuerdo? Ese era el pretexto. Repito, este líder rebelde Muawiyah se rebela contra Ali porque le acusaba de que Ali hubiese asesinado al anterior califa, que no le había asesinado. Ali no le había asesinado, ni había mandado su asesinato, pero le acusan de haberlo asesinado. De manera que Muawiyah reúne un ejército y se enfrenta a las tropas de Ali. Y digamos que ese enfrentamiento queda en tabla. Así que finalmente, en ambos bandos deciden lo siguiente: que se tiene que celebrar un juicio para investigar si Ali es culpable de la muerte del anterior califa. Y atento a esto. Ali acepta someterse a ese juicio. Pero aquí hay seguidores de Ali que le dicen: no, un momento, tú eres califa, tú no te tienes que someter a ningún juicio. Y hay un grupo de seguidores de Ali que se separan del Islam oficial y montan una secta aparte. Estamos hablando de los jarilíes. Así que el Islam sufre su primera escisión. Así como en el cristianismo hay católicos, ortodoxos, evangelistas, protestantes, testigos, yo que sé en cuántas ramas hay dentro del cristianismo, en el Islam también hay distintas ramas y aquí surge la primera escisión, que son los jarilíes. Pues muy bien, decíamos que Ali decide someterse a ese juicio. El caso es que no sabemos muy bien en qué quedó ese juicio. El caso es que por un lado Muawiyah, él por su cuenta se proclama califa y atención, a la vez que Muawiyah es proclamado califa, Ali es asesinado. Ali es asesinado, de manera que queda como califa fuerte Muawiyah y Ali es asesinado y atención, los seguidores de Ali deciden que no, que Muawiyah no es el califa, que los verdaderos califas tienen que ser los descendientes de Ali, porque Ali era pariente del profeta Mahoma. Por lo tanto, el líder del Islam tiene que ser pariente del profeta Mahoma y el liderazgo del Islam le corresponde a los hijos de Ali. Entonces, ¿qué sucede? Que los hijos de Ali forman otra corriente aparte de las ya existentes. Forman otra rama del Islam aparte de las ya existentes. De manera que los seguidores de Ali se denominan a partir de ahora chiíes. Y ellos siguen venerando a los descendientes de Ali. Entonces hemos dicho que dentro del Islam ya tenemos los jarilíes, tenemos a los chiíes, que son los que veneran a los descendientes de Ali, pero la corriente mayoritaria, que es la que va a gobernar a partir de ahora el Islam, es la corriente sunita, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora que ha muerto Ali, que es el último de los 4 califas ortodoxos, empieza el califato omeya. ¿Qué tenemos que decir del califato omeya? Bueno, pues que a partir de ahora el califato omeya, hemos dicho que el imperio persa ya está derrotado, pues ahora el único enemigo que le queda es el imperio bizantino, que todavía le quedan territorios, todavía le quedan Constantinopla, todavía le queda parte de la actual Turquía, ¿de acuerdo? Entonces, Ali, como el gran enemigo del califato omeya, tenemos el imperio bizantino y luego un enemigo interno. ¿Por qué digo que el califato omeya tiene un enemigo interno? Porque los distintos sucesores de Ali seguirán rebelándose contra los omeyas, ¿de acuerdo? Los distintos sucesores de Ali, el hijo de Ali, el nieto de Ali, otros seguidores de Ali seguirán rebelándose continuamente contra los califas omeyas. Y bueno, el califato omeya no es un califato que está siempre bajo la rebelión, bajo la tensión, bajo la guerra. También es el califato que se expande. Este califato se expande desde la India hasta la península ibérica. Este califato dura 90 años y son 14 califas los que llegan al poder. Y hay que decir que todas las rebeliones tenían que terminar con alguna cabeza cortada. Fíjense. Vamos a hablar primero de Muawiyah, que este es quien se proclama califa, quien se enfrenta a Ali y se proclama califa. Hay que decir que los omeyas llevan la capital a Damasco. Pues entonces, ¿qué hace Muawiyah, que es califa en el año 661? Bueno, pues a uno de los hijos de Ali le soborna, a Hassan. ¿De acuerdo? Ali tenía 2 hijos, Hassan y Hussein, y a uno de los hijos lo soborna, ¿de acuerdo? Y así se lo quita de en medio. ¿Qué pasa? Que Hassan, el sobornado, muere a los 10 años de tisis, pero se crea una leyenda que decía esta leyenda que Hassan había sido envenenado por su esposa por orden de Muawiyah, que no era cierto, ¿de acuerdo? Hay que decir que Muawiyah se expande, lucha contra Bizancio, se sigue expandiendo por Oriente, se sigue expandiendo por África, intenta conquistar Constantinopla, pero
pero en Constantinopla los bizantinos se defienden con un arma secreta que le llaman el fuego griego, que era un fuego que se pegaba a los barcos, ¿de acuerdo? Una especie de fuego que se pegaba a los barcos, una pasta pegajosa que se pegaba a los barcos y no se sabía cómo apagarlo. Luego a Muawiyah le sucede Yazid, que gobierna del 680 al 683. Y aquí, bueno, pues ya tenemos una primera rebelión. Resulta que en la ciudad de Kufa se proclama califa al otro hijo de Ali, a Husein. Y Husein, cuando va a Kufa a reclamar su reinado, a aceptar el liderazgo que le están dando en Kufa, se enfrenta a las tropas de Yazid en Kerbala. Y aquí se produce una batalla en Kerbala entre los seguidores de Husein y los seguidores del califa Yazid. ¿Qué sucede? Bueno, pues que Husein es martirizado en esta batalla. En sus brazos muere su hijo, muere su sobrino, y a él, bueno, pues lo matan, le desfiguran el cuerpo y le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza y se la llevan al califa Yazid en Damasco. Y bueno, la historia de esto me recuerda a lo que pasa en Europa con el cristianismo. Así como hay varias iglesias en Europa que dicen tener la sábana santa, varias iglesias en Europa que dicen que tener un trozo de la cruz de Cristo, etcétera, resulta que hay varias mezquitas que dicen tener la cabeza de este profeta Husein. La mezquita de Medina, hay una mezquita en Medina que dice tener una cabeza de Husein, otra mezquita en Kerbala que dice tener la cabeza de Husein, otra en el Cairo y otra en Damasco. O sea, son 4 los lugares que reclaman tener la mezquita de la cabeza de Husein. Ojo, Husein, hijo de Ali, descendiente directo, o sea, por lo menos pariente directo de Mahoma, ¿vale? Por eso es tan importante esta reliquia. Decíamos entonces que hay esta rebelión ha sido sofocada, pero hay otra rebelión más, de un tal Abdallah ibn Zubair, también seguidor de Ali, donde en Medina, pero en este caso es derrotado, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace este Zubair? Se va a la Meca. Luego tenemos otro califa en el año 685 que es Abdelmalik. Y bueno, ¿qué hace Abdelmalik? Bueno, pues también tiene que sofocar rebeliones por todas partes. Habíamos dicho, atención, que la otra rebelión que había surgido bajo el califato de Yazid, que es Abdallah ibn Zubair, habíamos dicho que este hombre fue derrotado en Medina y que se fue a la Meca. Bien. O sea, que la Meca es independiente. Tenemos en Damasco un califa que es Abdelmalik, y en la Meca tenemos otro líder que no acepta el gobierno de Abdelmalik. Y ojo, la tierra santa de los musulmanes, ¿cuál es? La tierra santa de los musulmanes es la Meca y Medina. Entonces no puede ser que el gran líder no puede ser que el gran califa de los musulmanes no tenga poder bajo el lugar santo que es la Meca. Entonces, ¿qué hace Abdelmalik? Crea en Jerusalén otro lugar santo para los musulmanes. Atención a esto que es muy importante. Miren, en Jerusalén tenemos el templo de Salomón. Y dice la historia que en ese templo de Salomón, Abraham fue a sacrificar a Isaac. Ojo, según judíos y cristianos, repito, según judíos y cristianos, en ese lugar sobre el que se construyó el templo de Salomón, Abraham fue a sacrificar a Isaac. Pero es que, atención a la historia, según los musulmanes, Abraham no fue a sacrificar a Isaac. Según los musulmanes, Abraham fue a sacrificar a Ismael. ¿Vale? Bien, pero es que además, según dice la tradición islámica, que el espíritu de Mahoma una noche se separó de su cuerpo estando en la Meca y viajó hasta Jerusalén y desde el templo de Salomón subió al cielo. Y bajó, fue un viaje en una noche. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera ese templo de Salomón también es sagrado para los musulmanes, porque en ese templo Abraham fue a sacrificar a Ismael y Mahoma, el espíritu de Mahoma subió al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace Abdelmalik? Crea sobre el templo de Salomón un templo, que le llaman el templo de la roca, que es sagrado para los musulmanes. Y esto, abro paréntesis, ha traído un largo conflicto hasta hoy. Hasta hoy, el templo de Salomón y el templo de la roca es un lugar en disputa que se está disputando hasta el día de hoy, ¿vale? Porque es sagrado tanto para judíos como para musulmanes y ambos grupos se lo están disputando. Entonces decíamos que Abdelmalik finalmente termina con la rebelión en la Meca, ¿vale? Y otra vez le surge otro seguidor de los descendientes de Ali. Mukhtar ibn Ubays también se rebela contra Abdelmalik. ¿Y qué hace Abdelmalik? Lo sofoca y además le corta la cabeza. Luego tenemos otro califa que se llama Walid en el año 705
del año 705 al 715. Y este Walid, ¿qué es lo que hace? Reconstruye la mezquita de Medina, que había sido destruida en la anterior rebelión, reconstruye la mezquita de Damasco, construye la mezquita de Damasco, ojo, sobre la iglesia de San Juan Bautista, y bajo el califato de Walid, atención, Tarik cruza el estrecho de Gibraltar y llega hasta la península ibérica. Luego le sucede un califa que se llama Solimán, en el 715, que casi ocupa Constantinopla, y si no lo hizo fue porque en sus barcos surgió la peste y se tuvieron que retirar, pero estuvo a punto de tomar Constantinopla. En el año 724 llega un califa que se llama Isán, y de nuevo tiene que sofocar otra rebelión de los hijos de Alí, que de nuevo termina con una cabeza cortada. Luego en el año 744 llega otro califa que se llama Walid, que también tiene que luchar contra los seguidores de los descendientes de Alí. Y bajo este gobierno, bueno, el imperio omeya llega a su máxima expansión, va desde Mongolia hasta la península ibérica. Y ya vamos al último de los califas omeyas, Marwan ibn Mohammed, que llega en el año 744 al poder. ¿Qué sucede? Bueno, pues que desde el Jorasán, que es una provincia de Persia, hay mucho odio a los omeyas. ¿Por qué? Porque los omeyas han estado siempre sofocando a los seguidores de Alí, y no solo sofocándoles, sino que asesinándoles y cortándoles la cabeza. Entonces, en Kufa, de nuevo, surge una rebelión, que esta ya va a ser la última porque va a triunfar, de un tal Abu Muslim. Resulta que había una familia, que eran la familia de los abasíes, que decían que ellos eran descendientes de Mahoma, por algún motivo, ellos decían que ellos eran descendientes de Mahoma, y entonces hay un líder que se llama Abu Muslim, que se une a los abasíes y, bueno, congrega un gran ejército para enfrentarse a los omeyas. Y en el año 750 se produce una batalla que dura 9 días entre los omeyas y los abasíes, y los omeyas son derrotados. El califa tiene que huir, lo persiguen hasta el mismísimo Egipto, y una noche que está durmiendo este califa en una iglesia de Egipto, lo apresan y lo matan. Y los abasíes habían decidido que tenían que borrar todo rastro de los omeyas. Y miren lo que hacen. Invitan en Jaffa a los príncipes omeyas que quedaban, y les dice, oye, que va, buen rollo, reconciliación, ¿vale? Borrón y cuenta nueva, no hard feelings, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen los abasíes? Invitan a 80 nobles omeyas a una cena. Y cuando están en la cena, ¿qué hacen los abasíes? Introducen a un montón de verdugos en la cena y los matan a todos. O sea, se cargan a toda la cúpula de los omeyas. Y una vez que se han cargado a estos nobles omeyas, ¿qué es lo que hacen? Desentierran a los califas omeyas, los desentierran y empiezan a apalear los cuerpos de los califas que ya estaban, que habían muerto. A los califas muertos empiezan a desenterrar sus cuerpos, a apalear sus cuerpos, a quemarlos, y bueno, a borrar todo rastro de la familia omeya. Ojo, de esa matanza se escapa un chaval de 19 años, un tal Abderramán, que se tira 5 años deambulando por todo el norte de África, buscando algún familiar, porque bueno, él era de los omeyas, pero tenía una madre bereber, y buscaba algún familiar por el norte de África. Y este chaval, Abderramán, cruza todo el norte de África y llega hasta la península ibérica, llega hasta Almuñécar, y en Almuñécar, y ya en la península ibérica, consigue congregar a un ejército y toma los territorios musulmanes de la península ibérica y funda el Emirato de Al-Ándalus, con capital en Córdoba. Es decir, los omeyas perdieron el gran imperio, pero quedó ese refugio aquí en la península ibérica de Al-Ándalus, que quedó bajo el gobierno de la familia omeya. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya aclarado cosas sobre esta historia que me parece muy, muy interesante. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con el mundo educativo. Puedes seguirme en mis redes sociales: Facebook, Juan Jesús Pleguezuelo; Instagram, El Profesor Inquieto; Twitter, El Profe Inquieto; TikTok, El Profesor Inquieto. También recordamos que este programa ha sido patrocinado por la Academia de Marketing Online, boluda.com. Te dejo el enlace de mis redes sociales y de la Academia en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.